Bienvenidos y saludos a todos en esta nueva conexión desde Granada, aquí en VA Televisión, un programa en el que además de nuestra ciudad dirigimos también nuestra mirada al mundo con una entrevista en la que hoy hablaremos de cristianos perseguidos. Comenzamos en primer lugar hablando del Día del Seminario, que este año se celebra el 8 de diciembre con el lema Pastores Misioneros. Es una jornada que tradicionalmente se celebra el 19 de marzo y este año, con motivo de la pandemia, la celebramos en el Día de María Inmaculada. En ella se nos invita a orar por los futuros sacerdotes y a contribuir económicamente en su sostenimiento. Desde el Seminario Mayor San Cecilio nos cuentan por qué es importante este día. Parece que los seminaristas son personas lejanas que le ha dado por ahí y ya está, y que cada uno sigue su camino como el que pueda seguir otras carreras, ¿no? Y a veces nos damos poco cuenta de la importancia eclesial que tiene, pues que haya formación de sacerdotes y que haya una buena formación para los sacerdotes. Y por eso debemos caer en la cuenta de que es también responsabilidad de todos. Y desde el Seminario Redentoris Mater, su rector nos habla de los retos de los seminarios. Precisamente porque los seminarios están formando futuros discípulos misioneros, pues tendrán que adaptarse y tendrán que saber vivir en un momento muy peculiar. Es decir, una de las cosas más difíciles, me parece a mí actualmente, es poder reconocer por parte de nosotros, por parte del pueblo de Dios, es que estamos viviendo en una sociedad no cristiana. Seguimos en Granada. Hemos empezado el mes de diciembre y, como lo propio en esta época, llega el frío. Un frío que sufren muchas personas sin hogar que están en nuestras calles. Gente con nombre y apellidos y con historia detrás. Personas que la mayoría de las veces ignoramos. Son muchísimas cosas las que son negativas. Sí, sobre todo la indiferencia de los demás hacia el dolor ajeno. Como que quizás esa indiferencia sea lo más negativo de todo. Hay frío, hay hambre, hay soledad, pero quizás lo que más duele de todo ello es la indiferencia de los demás. Como alivio para estos meses, desde el Arciprestazgo Virgen de las Angustias, nació hace 5 años el proyecto Jericó, una iniciativa que ofrece a estas personas un lugar digno en el que refugiarse durante unos días en una pensión. Hasta la fecha, gracias a las parroquias y donaciones particulares, se han ofrecido 1.200 pernoctaciones el curso pasado. Pertenece desgraciadamente al paisaje urbano y como que nos acostumbramos, pero yo pienso que la gente no acabamos de acostumbrarnos y no es bueno que nos acostumbremos. Son seres humanos que merecen pues, la máxima dignidad. Pues apelo a la generosidad, a la caridad cristiana que debe existir no solo en este tiempo, todo el año. Para informarte y colaborar con el proyecto Jericó, puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Ahora nos vamos hasta la Santa Sede porque el Papa Francisco quiere que los jóvenes sueñen y hagan realidad una nueva economía. El 21 de noviembre concluía el encuentro de la economía de Francisco, un evento convocado por el Santo Padre para que la Iglesia sea el motor de un nuevo paradigma económico. La pandemia ha demostrado que el modelo actual no es bueno ni solidario para la persona. Por eso, más de 2.000 jóvenes y adultos de todos los continentes se han reunido online para trabajar por un modelo más humano y sostenible. En sus conclusiones, los jóvenes destacan que la nueva economía debe nacer de un amor por el mundo y por la persona. Un sistema económico nuevo que frene un modelo excluyente y generador de víctimas. Y cambiamos de asunto. La Semana Roja por la Libertad Religiosa, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha teñido de rojo iglesias y monumentos de todo el mundo. Lugares como el Cristo Redentor en Río de Janeiro o la Catedral de San Esteban en Viena se iluminaron en homenaje a los cristianos perseguidos. Los datos del informe Libera a tus cautivos muestran la gravedad de esta situación en la que millones de cristianos son perseguidos a causa de su fe. Se calcula alrededor de 250 millones los cristianos que viven en un entorno en el que son violentamente perseguidos, discriminados o en el que se les impide ejercer libremente su fe.
Según Ayuda a la Iglesia Necesitada, más de 300 cristianos de 50 países son encarcelados al mes a causa de su fe. Y la entidad Open Doors cifra en más de 1.000 cristianos los secuestrados en el año 2019. En países como Nigeria, Eritrea, Pakistán o China, el nivel de intolerancia religiosa llega a sus cotas más altas, con detenciones injustas de cristianos cometidas por las autoridades o por grupos terroristas. Y precisamente para hablar de este tema conectamos con Raquel Martín, directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y que conoce muy bien esta realidad. Hola Raquel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias a Virgen de las Angustias Televisión y enhorabuena en esta nueva aventura de comunicación del Arzobispado de Granada. Raquel, hablábamos antes de esa Semana Roja por la Libertad Religiosa. ¿Cómo se ha desarrollado la iniciativa? ¿Os ha llegado también algún eco de esa puesta en marcha para que tomemos conciencia de la situación de los cristianos perseguidos? Pues es una realidad que empezó en el mundo anglosajón, en la Oficina de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Londres, en Gran Bretaña, y al mundo, como digo, anglosajón, pero es una realidad que cada vez está teniendo más acogida. Somos 23 oficinas internacionales de ayuda a la Iglesia Necesitada y cada vez se están sumando más y más. Consiste simplemente en hacer una visualización y hacer presente en nuestros edificios públicos de la importancia de la falta de libertad religiosa en tantos países, que luego trae la consecuencia de la persecución. Primero falla la libertad religiosa y luego es cuando te marginan, te discriminan y te persiguen en muchísimos países hasta la muerte. Entonces esta Red Week, esta Semana Roja, como digo, comenzó en la oficina de Londres y cada vez se está extendiendo más. De momento, en principio, la oficina España de Ayuda a la Iglesia Necesitada no se ha sumado en esta iniciativa, no ha movido porque nosotros presentamos cada 2 años el informe de libertad religiosa y nosotros lo hacíamos coincidir con la presentación de este informe, que en esta ocasión será el próximo mes de abril, el próximo 20 de abril. Pero, sin embargo, está el aluvión de gentes, de edificios, desde el en Río de Janeiro, el Cristo de Corcovado, hasta las últimas más de 100 iglesias en Filipinas, o sea, desde que se pone el sol, desde que sale el sol hasta que se opone, hasta que se acaba, ¿no? Este día del 25, el Red Week, que yo creo que el año que viene probablemente en España, si conseguimos, iluminaremos edificios de rojo. Ojalá que lo pudiéramos hacer incluso con la Alhambra de Granada. Ojalá, ojalá, esperamos. No sé, a lo mejor la pregunta es un poco amplia. ¿Cuál es la situación actual de los cristianos perseguidos? No sé si en algunas pinceladas nos puedes dar una radiografía de esa situación. Bueno, todo el mundo ya sabe que el cristianismo es la religión más perseguida en estos momentos del planeta. La más numerosa y la más perseguida. Las razones son muchas. Si empezamos por el tema cuantitativo, podemos decir que 327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución. En estos países que nosotros ponemos un mapa de libertad religiosa que ponemos de rojo. Estamos hablando de más de 327 países donde los cristianos sufren por llevar una cruz, por llevar una Biblia, no pueden ser libres para practicar su fe, no pueden educar como consideran oportuno, no pueden asistir libremente a las ceremonias y a los sacramentos, a los ritos. Es una situación muy complicada que está pasando hoy en día. Esto supone que 1 de cada 5 cristianos en el mundo, o sea, de los que nos están viendo, 1 de cada 5 sufre persecución en su vida privada solamente por su fe. Es verdad que en esta Red Week hemos sacado un informe sobre las consecuencias de esta persecución de los cristianos y hoy hay 300 personas encarceladas en 50 países. O sea, y estamos hablando de que ¿por qué nos persiguen, no? ¿Por qué la religión cristiana, por qué los que siguen a Jesús molestamos? Somos peligrosos en una sociedad. Las causas hay que verlas desde el origen, desde el siglo cero, desde el minuto 1. Un cristiano es libre, va a contracorriente, no se somete al poder y entonces, pues como decimos, molestamos, ¿no? La persecución es la identidad del cristiano.
Así fue con Jesucristo en el siglo cero, como digo, en el minuto uno. Y entonces si nos persiguen es muy doloroso, pero por otro lado lanzo esta reflexión, Paqui, algo estamos haciendo bien. Ujú. Porque si la identidad es la persecución, si estamos siendo perseguidos es que estamos siendo lo que somos. Precisamente una de las cuestiones que teníamos era eso. Pensamos que las persecuciones de cristianos solamente eran las primeras comunidades, en los primeros siglos del cristianismo, y hoy en el siglo XXI todavía sigue sucediendo esa persecución. ¿Podemos llegar a hablar también de martirio en algunos de estos casos? Por supuesto. Podemos hablar de martirio y podemos hablar de beatificaciones y podemos hablar de posibles santos en la Iglesia Universal. Hay muchos casos de beatificación de personas concretas que además yo he conocido en muchísimos viajes, o si no directamente al mártir, sí a sus padres y a sus familiares, que se están llevando muchísimas causas, ¿no? Solamente me acuerdo ahora mismo en Homs, en la diócesis de Homs, la segunda ciudad más grande de Siria, el arzobispado de Homs ya está teniendo procesos de beatificación de cristianos por el Daesh, por este terrorismo yihadista en Siria, y hablan de centenares de cristianos que fueron asesinados exclusivamente por su fe. El martirio no se elige, se aparece y uno es capaz de decir que sí al Señor. Lo que sí que se elige es decir sí. Y eso es lo más valioso, ¿no? Y mucha gente está diciendo sí en circunstancias muy complicadas donde la vida puede correr peligro. Claro que sí. Y eso es lo que nos hace a la Iglesia Universal estar orgullosos, ¿no? Son los pioneros de nuestra Iglesia. Aquellas personas que en otros puntos del planeta, a lo mejor a 6 horas de avión, no te estoy hablando muy lejos, están diciendo que sí a Jesús, poniendo la cara, poniendo su vida por Él, diciendo que lo que viven es real, tan real como que pueden dar la vida por él, y eso es un gran orgullo y en consecuencia seguro que la Iglesia llevará a los altares. El mundo es muy amplio, la persecución a los cristianos también es una realidad muy evidente, como nos estás contando, y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿en qué aspectos se centra ese trabajo que realizáis y con qué dificultades también os encontráis? Pues nosotros respondemos, es el carisma de Ayuda a la Iglesia Necesitada, al grito de socorro que nos hacen las iglesias locales, los obispos, las comunidades en las 4 esquinas del planeta. Gritan, nos dicen, no podemos reconstruir nuestras iglesias del Daesh, se me está yendo mi pueblo, ¿no? Porque no puede vivir, como ocurrió en su día con Irak, ¿no? Y las ayudas son finitas y el grito es infinito, ¿no? Allá donde haya un solo cristiano que pida ayuda, nosotros estaremos. Esta fundación formamos parte de la Iglesia, y cuando un cuerpo duele, ¿no? Como decimos, cuando te duele una muela, cuando te duele un pie, ahí estamos. Entonces no paramos de trabajar porque las necesidades son muchas. En muchos casos sí que son de persecución y en otros casos son simplemente necesidad extrema para poder seguir la Iglesia realizando su trabajo de absoluta pobreza y de absoluta necesidad. Ahora mismo te adelanto que nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, estamos ultimando lo que lanzaremos en este mes de diciembre, nuestra campaña para socorrer al grito de la Iglesia del Líbano, con todos sus ritos, que son muchos, porque el Líbano es un país de Oriente Medio que es fundamental para la estabilidad, es la madre de todo el resto de países de la zona como Irak, Siria, donde todo el mundo iba a refugiarse al Líbano, y ahora mismo está en colapso y una crisis brutal. Una crisis institucional, una crisis demográfica. Piensa que en Líbano, que es como Asturias de tamaño, 1 de cada 3 habitantes es extranjero ya. Hay paro, hay corrupción, hay de todo, y encima el pasado mes de agosto hubo esta bomba que todos recordarán, esta explosión en el puerto de Beirut, que no se conoce, pero todos los barrios cristianos cercanos quedaron totalmente desolados, y todas las iglesias. Los cristianos de allí, la iglesia maronita, la grecomelquita, todos nos han pedido ayúdenos a reconstruir nuestras iglesias, porque los cristianos, las familias, ven en nuestros edificios el símbolo de que suponen mucho en esta tierra, y si no se terminarán yendo. Y entonces ahora mismo estamos en este grito muy concreto, muy contemporáneo a nosotros, y mañana será otro, o sea que no nos falta trabajo.
Pues estaremos muy pendientes de esa campaña ahora en el mes de diciembre para estar también cerca de esa iglesia de Líbano que sufre, como tantas personas que nos has contado. En esta entrevista, Raquel Martín, directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que te damos las gracias por acercarnos precisamente esa realidad y por todo el trabajo que hacéis en todo el mundo, con el que ayudáis a personas que sufren a causa de la fe, y a nosotros nos enseñan también a cuidar el bien más grande que tenemos los cristianos, que es el don de la fe. Muchísimas gracias a ti, Paqui, a la Televisión Virgen de las Angustias y a todos los benefactores de Granada, que son los que hacen posible que podamos sostener a esta iglesia que sufre. Y nuestro VA Informa termina aquí. Volvemos en un próximo programa en el que esperamos también contar de nuevo con todos ustedes. Tienen más contenidos en vatelevisión.com y pueden seguir conectados con nosotros también a través de nuestras redes sociales en Virgen de las Angustias Televisión. Hasta pronto.